tardes a todas. Ahora sí que empezamos. Quiero daros las gracias a todas las que volvéis a estar por aquí y también daros las gracias a las que os unís hoy por primera vez. Así que bienvenidas a todas. Damos comienzo a nuestra tercera sesión de Encuentros Rebeldes con la mesa redonda Sexismo e Inclusión en la Sociedad Hispanohablante, con Liria Evangelista y Noemí Domínguez García, y con Patricia Rodríguez Correidora como moderadora. Como a Liria y a Noemí os las presentará Patricia, yo os cuento un poquito más sobre ella, no sin antes darte las gracias, Patricia, por lanzarte de lleno también al proyecto y emocionarte con nosotras desde el primer momento. Patricia Rodríguez Correidora es profesora asociada y directora en la Escuela de Español del Middlebury College en España. Se licenció en Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid y es doctora en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de California en Berkeley. Desde 2002 imparte cursos de literatura, lengua y cultura española en universidades estadounidenses, en el Williams College, en la Universidad de California de Berkeley, no sé si me dejo alguna, a lo mejor, en St. Mary's College of California y en el Middlebury College en España. En concreto, sus lecciones se especializan en la literatura y el cine español, la Segunda República y la Guerra Civil Española. Es además autora de La reinvención de la identidad española durante la Segunda República, las misiones pedagógicas y el teatro profesional en las tablas madrileñas. Quiero recordaros a todos, puesto que somos muchas, que el chat lo vamos a utilizar solo para las preguntas y que los micrófonos deben estar apagados en todo momento. Ahora sí, ya, Patricia, cuando quieras puedes empezar y me silencio yo. Ahora, ay, qué susto. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes y buenos días a todas aquellas personas que nos estáis viendo hoy a ambos lados del Atlántico. Antes de presentar a nuestras maravillosas ponentes de hoy, me gustaría dar las gracias encarecidamente a las mujeres que han hecho posible que hoy estemos aquí. A Luz Martínez y a las colegas del Instituto Cervantes de Milán, Cristina Herráez, Ana López, Sara Vázquez y Marjorie Sánchez. Muchísimas gracias a todas por invitarnos a participar en estos encuentros rebeldes tan estimulantes y tan necesarios. Para mí es todo un honor y un verdadero placer estar aquí hoy en esta mesa redonda sobre sexismo e inclusión en la sociedad hispanohablante, con mis colegas y amigas de Middlebury, las doctoras Liria Evangelista y Noemí Domínguez. Empiezo por Liria. Liria Evangelista es escritora, crítica literaria y profesora universitaria. Se licenció en la Universidad de Buenos Aires y realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad del Estado de Nueva York, en Estados Unidos. Es profesora asociada en la Universidad de Belgrano y ha ejercido la docencia en universidades de Argentina, Estados Unidos, España y Colombia. Sus artículos han sido publicados en medios académicos nacionales e internacionales y su libro Voices of the Survivors, Testimony, Mourning and Memory in Post-Dictatorship Argentina fue publicado en 1998 en Nueva York y Londres. En 2009 publicó su novela La buena educación, reeditada en edición ilustrada en 2018. En 2012 publicó su libro de poesía Una perra. El volumen de relatos y poesía Niña soviética fue publicada después, en el año 2013, con una segunda edición en 2015 y la tercera en 2020. En 2018 se publicó en Buenos Aires su libro Sangre en mí. Y en 2020 su libro de poesía La persistencia fue finalista en Italia en el 8º Premio Literario Internacional Horizonte Atlántico. Liria es directora del programa de máster de la Escuela de Español de Middlebury College en Buenos Aires y es profesora también en los programas de grado de Middlebury College en Argentina y Uruguay. Su ponencia de hoy lleva el título Sexismo, lengua, género y derechos humanos.
En ella nos propondrá reflexionar sobre la relación entre lengua, género y sexismo, tal como se inscribe en las luchas por la memoria y los derechos humanos en Argentina. La segunda ponente, Noemí Domínguez García, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, de cuyo departamento de lengua española es profesora titular. Su docencia e investigación se especializa en análisis del discurso y en español para extranjeros. Ha publicado los libros Organizadores del discurso, Innovación y desarrollo en español como lengua extranjera, Conectores discursivos en textos argumentativos breves y El lenguaje jurídico-político, la Constitución española de 1978. Además, ha participado en obras colectivas como la Guía Práctica de Pragmática del Español Hablado, el Diccionario de Partículas Discursivas del Español o el MOOC Español Salamanca A2. Noemí ha sido profesora invitada en universidades de Estados Unidos, en Middlebury College y en James Madison University, en Bolivia, en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, en Egipto, en la Universidad del Cairo y en Brasil, en la Universidade do Vale do Itajaí. Es también ha sido conferenciante también en las universidades de Auckland, Heidelberg, Bohemia del Sur, Carolina, de Praga y en Buenos Aires. En la actualidad dirige el máster en Lengua y Cultura Hispánicas, título interuniversitario de la Universidad de Salamanca y 6 universidades de Egipto, y el Dual Master's Degree for Educators, Spanish Language and Culture, un doble título de la Universidad de Salamanca y James Madison University. En su ponencia de hoy, titulada El sexismo en la lengua y con la lengua, Noemí nos hablará sobre la diferencia entre el sexismo en la lengua, esto es, en el sistema gramatical del español, y el sexismo con la lengua, es decir, el reflejo que tiene una ideología sexista en la comunicación social cotidiana. Queridas Liria y Noemí, muchísimas gracias también a vosotras por vuestro tiempo y generosidad participando en esta mesa redonda que espero nos provoque y nos inspire a seguir profundizando y reflexionando sobre el sexismo y la inclusión en nuestra sociedad hispanohablante. Bueno, muchas gracias. Acá una mujer rebelde desde Buenos Aires agradece a todos, todas y cada una de los 133 participantes. Y voy a comenzar a compartir pantalla. Y ahora sí. Hoy es un día muy especial, es el 22 de marzo. Dentro de 48 horas estaremos conmemorando los 45 años del golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico en la Argentina. Y realmente es muy propicio porque ese golpe de Estado no fue el primero, pero sí fue el último. Y en el año 1983 dimos inicio a esta larguísima postdictadura. No sé qué ha pasado aquí, un segundo. Volveré a compartir pantalla. Y en esta larga postdictadura hemos atravesado diferentes momentos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el cruce entre cuerpo, ley, terrorismo de Estado y lengua ha producido diferentes posibilidades del decir, del recuerdo, de la memoria y también del habla y del uso del lenguaje. Entonces, muy bien, yo no quisiera comenzar sin hacer una referencia histórica. No sé, discúlpenme, pero algo sucede acá, no puedo pasar la diapositiva. Aquí, sí. Cuando las mujeres son secuestradas, torturadas, violadas en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que ascendieron a aproximadamente 700 en todo el territorio argentino,
ya venían inscriptas en determinadas estructuras. El patriarcado no comienza con la dictadura, todos lo sabemos, pero sí tuvo características especiales. Pero me gustaría hacer referencia a una historia previa de esas mujeres, tal como la relatan las sobrevivientes de los centros clandestinos. Y quisiera hacer referencia a dos trabajos que fueron y son relevantes y centrales en esta reconstrucción de sensibilidades, afectividades y sobre todo de relaciones con la estructura patriarcal, curiosamente, de organizaciones revolucionarias que proponían la creación de un hombre nuevo. En el año 96 se publica Mujeres Guerrilleras, que es un clásico. Mujeres Guerrilleras recoge la historia de estas mujeres sobrevivientes y cuál había sido su experiencia en estas organizaciones revolucionarias. Lo interesante es que en el 96, al menos todavía en Argentina, había marcos teóricos y críticos que todavía no existían. Pero fue un esfuerzo importantísimo porque de algún modo se demostró que estas organizaciones revolucionarias que pretendían la utopía del socialismo y del hombre nuevo, revertían especularmente el conservadurismo eclesiástico, manteniendo los roles tradicionales. La monogamia, la infidelidad era castigada y las mujeres eran, además de militantes, proveedoras de los hijos. Y toda transgresión a este orden jerárquico, patriarcal, revolucionario, era condenada como una desviación pequeño burguesa. En 2020, o sea, hace meses, Alejandro Berti incorpora estos nuevos marcos críticos y desde una nueva perspectiva de género nos permite adentrarnos y escuchar estas experiencias en el sentido de la construcción de maternidades, sexualidades, militancia, afectividades, y es nuevamente, y aún desde este nuevo marco, donde se pone en cuestión el apotegma tan caro a los años 60 y 70 de la construcción del hombre nuevo. ¿Por qué hago referencia? Porque estas mujeres han sobrevivido al terrorismo de Estado. Son algunas de las que sobrevivieron al terrorismo de Estado. Algo sucede, discúlpenme, con... A ver. Ay, discúlpenme esto porque no hay manera. Ah, ok, a ver. Los crímenes del terrorismo de Estado sobre los cuerpos de las mujeres. Miles de mujeres fueron secuestradas, cientos de ellas parieron en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. No hubo quizás ninguna que no haya sido violada y sobre la cual se perpetrara lo que hoy llamamos un crimen sexual. Hoy llamamos, a partir del año 2010, un crimen sexual. Las violaciones eran sistemáticas. Y acá voy a historizar un poquito para comprender luego el final de esta primera parte de mi presentación, de qué modo las estrategias lingüísticas dan cuenta en la actualidad de esto. En 1985 en Argentina fue el primer juicio a las dictaduras militares. El país o las instituciones se vieron forzadas a juzgar crímenes absolutamente desconocidos, con un marco jurídico que preexistía esos crímenes, y en los cuales la violación era considerada un delito contra la intimidad y el honor, pero no era considerada como algo separado de la tortura. O sea que estas mujeres que declararon en ese primer juicio, venciendo la vergüenza, venciendo el horror de su experiencia, muchas de ellas se vieron quebradas en ese decir jurídico precisamente porque la violación quedaba subsumida en la tortura. Por otro lado, sufrieron doble y triple castigo. Muchas de ellas, sobrevivientes, fueron estigmatizadas como delatoras y como prostitutas. Habían sufrido
tremendas torturas en las que no voy a entrar y que son comunes a todos los regímenes terroristas y genocidas. La denigración, los golpes, la picana, que es un invento argentino, que es la tortura con electricidad, el submarino, violaciones, etcétera, etcétera. En muchos casos fueron forzadas a mantener relaciones extracentro clandestino con sus perpetradores. Y en otros casos que no fueron comprendidos sino hasta muy recientemente, muchas de ellas formaron, y realmente pongo entre muchas comillas esta palabra, pareja con sus secuestradores. Eran objetos que habían sido salvados y de los cuales sus secuestradores se apropiaban y las forzaban a otro tipo de vínculos. Entonces, doble castigo porque una mujer revolucionaria estaba transgrediendo el orden político patriarcal familiar. Y porque además muchas de ellas, sobrevivientes, eran consideradas putas, además de guerrilleras. Y la consideración de putas provenía muchas veces de sus propias compañeras. No fue sino hasta muy recientemente y con el cambio jurídico internacional y local en separar la tortura del crimen sexual, y luego voy a hablar de eso, que muchas mujeres pudieron nuevamente relatar su historia y que pudieron ser escuchadas. Estos dos libros son fundamentales para comprender este proceso. La primera edición de Putas y Guerrilleras es del año 2014, la segunda del año 2020. Y yo les pido que nos detengamos en los subtítulos, en el prólogo y en la estética de la tapa. Ambas, las mismas investigadoras, una de ellas sobreviviente del centro clandestino, de uno de los ex centros clandestinos de detención más grandes de la Argentina, la Escuela de Mecánica de la Armada, muy famoso, y la otra exiliada y perseguida por la dictadura, Miriam Lewin y Olga Warnat. Sin embargo, en la primera edición, nosotros tenemos crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención, la perversión de los represores y la controversia en la militancia, las historias silenciadas, el debate pendiente. 2014 fue hace 7 años y aún se hablaba de controversia sobre las historias de estas mujeres violadas y forzadas a relaciones extraconcentracionarias con sus captores. Se hablaba de la perversión de los represores y se hablaba también de un debate pendiente. En el año 2015 comienza la furia feminista en la Argentina, con la creación del Ni Una Menos para protestar contra los femicidios. Y sobre esa nueva perspectiva, esta nueva ola feminista, surge la tremenda ola verde de lucha por la legalización del aborto. El aborto debía dejar de ser clandestino, debía ser seguro, gratuito. Finalmente, por suerte, el 29 de diciembre del año 2020, la ley de aborto legal, seguro y gratuito fue aprobada por ambas cámaras. O sea que ya tenemos ley. Lo interesante, además, es este subtítulo: Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención. Las historias silenciadas, una guerra sin fin. Prólogo de Rita Segato. Rita Segato es una antropóloga argentina de extenso trabajo en Brasil, argentino-brasilera. Es una de los faros del feminismo latinoamericano y ha hecho grandes investigaciones sobre las cuestiones de femicidios y lo que ella llama femigenocidio, cuando el crimen contra la mujer sale del ámbito de lo privado y se transforma en una política pública de fratrias patriarcales formadas por el Estado, las fuerzas represivas y otro tipo de subsidiarias, como por ejemplo las agrupaciones de narcotraficantes. Tenemos
las historias silenciadas finalmente son habladas y tenemos una guerra sin fin, porque ahora sí se da curso, una vez que el debate no está pendiente, se da curso a esta guerra sin fin contra la violencia patriarcal. En la Argentina debe haber aproximadamente un femicidio cada día y medio. Y finalmente, en la tapa, nosotras tenemos una foto de un grupo chileno que se formó en el año 2019, un grupo de mujeres inspirada en el marco teórico de Rita Segato, sobre todo en Pedagogías de la Crueldad, las tesis. Las tesis surgió en el contexto del inmenso levantamiento que forzó el plebiscito en Chile para una nueva constitución, donde en octubre del 2019 cientos de mujeres fueron violadas por las fuerzas represivas del régimen de Piñera. Yo tuve el honor de poder asistir a la primer intervención, la primer performance de las tesis frente al Estadio Nacional de Chile, que además está simbólicamente marcado por la dictadura pinochetista, mientras me intoxicaba con los gases lacrimógenos. Ahora, aquí sucedió historia, y en estos 7 años vemos que esta historia está tremendamente condensada. En el año 2019 hubo en la ESMA una muestra temporaria de ser mujeres en la ESMA. Finalmente, el ser mujer, que había estado silenciado por la violación, la vergüenza, el debate pendiente, aquello que no se comprendía, finalmente ese ser mujer se hace visible. Y a mí me gustaría que escucháramos unos segundos solamente estas voces. Le hago una pregunta en relación al resto de las cautivas. Se hayan perpetrado dentro del centro clandestino abusos o violaciones sexuales. Bueno, eso era como una regla. Fue también abusada, violada en una colchoneta por un verde. Por supuesto. Había mucho acoso sexual. Abusos, bueno, era la situación de estar... que creo que ocurrió. Índolo tenía una fijación. Yo empecé a entender un poco cuál era la mecánica. ¿Por qué ahora sí? Porque el inconsciente tiene estas cosas. Hay cosas que en un momento se ocultan. Y yo lo sentí realmente. Le hago una pregunta en relación al resto. Ahora, y acá viene la cuestión de la inscripción de la relación cuerpo-lenguaje. Estas mujeres que son mujeres de la ESMA y que se reconocen y visibilizan como tales, modifican, intervienen la curaduría de la Escuela de Mecánica de la Armada. Precisamente, detenidos desaparecidos son detenidas desaparecidas, presas políticas. Son ellas las que intervienen con su estrategia que tiene que ver con la lengua y que se visibilizan en este uso político de la intervención curatorial. Esto con respecto a las mujeres, podríamos estar, por supuesto, horas y horas hablando de esto. Pero quisiera hacer mención a la cuestión generacional, los hijos. En el año 1995 se crea en un momento muy complejo de impunidad en la Argentina el colectivo de hijos e hijas de desaparecidos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Pero no me quiero detener en los hijos, que son aquellos que recogen el legado de sus padres, aquellos que junto con madres y abuelas van a llevar adelante los juicios por la verdad, la memoria y la justicia desde el año 2003, en que verdad y memoria y justicia son políticas de Estado en la Argentina. Yo quisiera detenerme en algo que también es único en Argentina y que ya exportamos a Chile y a Brasil, o exportaron, que es el colectivo Historias Desobedientes. Historias Desobedientes es un colectivo formado nada más y nada menos por hijas
e hijos de genocidas por la verdad, la memoria y la justicia, que fue formado en el año 2017 en pleno gobierno de derecha negacionista de Mauricio Macri, donde se negaba el terrorismo de Estado y la cantidad de desaparecidos. Y yo quisiera, y fue en un momento muy tremendo en que la Corte Suprema de Justicia intentó conmutar las penas de los represores, y en el que todos, no importaba nuestra ideología política, nuestra afiliación, salimos a la calle haciendo colapsar directamente el país, y esa ley volvió para atrás. Pero fue la primera vez que este colectivo, con muchísima valentía, se visibilizó, y de ellos quiero hablar y con ellos voy a concluir. Justamente hoy escuché en la radio un reportaje a la hija de uno de los genocidas, del doctor Kalinek, que era uno de los encargados no solamente de violar prisioneras, sino de hacerlas parir en condiciones infrahumanas en la Escuela de Mecánica de la Armada y en otros centros clandestinos. Y Analía, que es una de las dirigentes de Historias Desobedientes, habló de el largo proceso de constatación de la implicancia de sus familiares, de la pelea contra los discursos de negación y de silencio intrafamiliares, y de la revelación que finalmente se produjo en 2010, cuando su padre y otros perpetradores fueron condenados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Y el periodista le pregunta si a nivel personal superó esta cuestión. Y Analía nos responde con cosas que son muy fuertes y que tienen que ver un poco con este cierre que quiero hacer. No creo que uno pueda superarlo nunca. Trata de transformarlo, militarlo y reconfigurar algo de la historia. Pero la verdad es que es una paradoja. Un padre nunca debería ser genocida. Es una contradicción que no debería existir. Y sin embargo, en esa encrucijada, los desobedientes nos vemos en este lugar tan incómodo de tener que elegir entre dos mandatos: la lealtad familiar, la obediencia a un padre, y después un deber social de memoria y justicia. En esa dicotomía donde se excluyen estos mandatos tan fuertes, en ese lugar tan fuerte nos posicionamos los desobedientes, frente a la vergüenza que representa tener un familiar genocida y frente a la mirada social que nos asimila a la ideología del genocidio. En este momento son un poco más de 100 los miembros de los desobedientes, que no es poco, que parece mucho, pero que ella misma dice que es muy poco, porque si pensamos que hubo 700 centros clandestinos, imaginemos los miles de perpetradores con sus familias, ¿no? Pero aún así se formó en relación y en colaboración con nuestros desobedientes el colectivo en Chile, y se está formando en Brasil. En el 2018 publicaron su libro que recoge todas sus historias y dicen: somos prueba y confirmación del daño profundo e innegable que generan las culturas represivas. Su nivel de perversión es tal que la intransigencia florece en el seno más primario de las mismas. Nuestros apellidos funcionan muchas veces como insignias del terror. Por eso muchos solicitaron a la justicia cambiarse el apellido y lo obtuvieron. Por lo tanto, nuestra aparición resulta sorpresiva y hasta quizás inesperada, aún para nosotros mismos. Pero acá estamos despojándonos de la vergüenza y del intolerablemente cómodo lugar del silencio. Traemos nuestro testimonio como aporte. Proclamamos la importancia de resistir, pronunciarse y hablar con la verdad. Y acá está el tema del habla. ¿Cómo habla un desobediente? ¿Qué significa desobedecer? Encontramos en la primera página de este libro esta nota al pie. En la introducción se ha decidido grupalmente usar lenguaje inclusivo. A lo largo del volumen, la redacción irá variando según
cada une y acorde con el momento en que fue escrito cada texto. Asimismo, esta forma de género no se utiliza para los nombres correspondientes a integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales, son dejados donde están inscriptos en la estructura patriarcal, terrorista y genocida, dado que se quiere resaltar en la forma masculina el matriz patriarcal del poder represor genocida. Tampoco por un criterio de edición y ética se utilizarán mayúsculas para los cargos. En el lenguaje inclusivo, los desobedientes trabajan con conciencia política y lingüística sobre la selección de en qué lengua vamos a hablar. La decisión de trabajar el texto, esta introducción, que no es corta, con lenguaje inclusivo, se condice con las palabras que cité de Analía. Es la elección clara desde el lenguaje como enunciado gramatical, discursivo, de una palabra claramente política, que se transforma en ideológica por la fuerte impronta antipatriarcal que ellos le otorgan. Por un lado, esta selección los posiciona en un difícil equilibrio en términos de estrategia lingüística, que es tramar un texto en lenguaje inclusivo, un texto entero, ya no usado como enunciado político en una frase o como una interpelación, como estrategia política de interpelación. Hay que sostener la concordancia y los cambios de flexión, los cambios gramaticales, pronominales y todo lo que conlleva esta trama es una elección sostenida por la motivación política y ética, tanto subjetiva como colectiva, de resaltar la matriz patriarcal del poder genocida. Es la última desobediencia, la desobediencia que los lleva a transgredir desde la acción política imbrincada en la lengua, la matriz patriarcal del poder terrorista del padre, el padre propio, pero también el Estado exterminador y genocida como padre. Es el llamado de atención crítico sobre el aparato represivo de una lengua, que es la lengua del padre. La ruptura que convocan, y acá termino, desde lo subjetivo, desde lo colectivo, desde lo lingüístico, les permite transgredir el mandato patriarcal del terrorismo de Estado, del terror familiar, para abrazar, de algún modo, el mandato social que es también lengua madre, memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Liria, por esa síntesis que has hecho tan breve de un tema que abarca tantos años y que es tan complejísimo. Y yo creo que ahora la intervención de Noemí va a ser muy útil para comprender mejor cómo esa distinción entre el lenguaje sexista o el uso político del lenguaje y el sexismo en el discurso. Así que le vamos a dar la palabra a Noemí y yo creo que después de la intervención de Noemí daremos paso a todas las asistentes para hacer las preguntas a través del chat. Noemí, cuando quieras. Ahora, me sumo a los agradecimientos de Patricia a las mujeres del Cervantes y a estos encuentros rebeldes. Y hemos querido empezar esta mesa redonda con la situación social, política en Argentina, pero como ven tiene una relación con la lengua en cuanto a opción política, como ha señalado Liria, opción ideológica, opción actitud transgresora. Yo también voy a compartir una presentación donde después de lo que hemos escuchado en la parte de Liria, pues la pregunta sobre el sexismo está en la lengua o en la sociedad, creo que tiene fácil respuesta. Miren, este famoso académico del siglo XVIII, Sebastián de Covarrubias,
señalaba para definir algo tan inocente como la vocal A, decía lo siguiente, sobre la A. En el orden es la primera, porque es la que la naturaleza enseña al hombre desde el punto de nacer para denotar el llanto. A ver, que es que no veo mi propia presentación, voy a cambiar ahora. Voy a quitar esto. Así, enseña al hombre desde el punto de nacer para denotar el llanto. Y aunque también la pronuncia la hembra, no es con la claridad que el varón. Entonces, ¿la lengua es sexista o es sexista quien la habla? Pues claramente aquí hay un discurso sexista y el sexista es este académico. Miren otro ejemplo más reciente de una noticia que salió en un periódico en el que se decía que una empresa olivarera niega una subida a sus empleadas porque el convenio solo hablaba de trabajadores. Entonces, ¿es sexista la lengua o es sexista quien la habla? Aquí hay otro caso de sexismo consciente y esta empresa o este empresario es claramente sexista. Pero les quiero adelantar también que ahí se marca una diferencia entre lo que tenía el título de mi presentación, el sexismo está en la lengua o se hace sexismo con la lengua. Pues como señala la Academia Española, a la que voy a citar mucho, y no es un ejemplo de feminismo esa institución, es una evidencia irrefutable que han existido, existen y existirán mensajes sexistas e incluso textos y géneros claramente misóginos. Lo hemos visto en el ejemplo de la definición de la vocal A de Covarrubias o en la decisión del empresario de no subir el salario a las mujeres trabajadoras porque el convenio decía trabajadores. Pero este sexismo y misoginia, continúa la Academia en su informe sobre lenguaje inclusivo, no son propiedades de la lengua, sino usos de la misma. Es decir, el sexismo se hace con la lengua, pero no en la lengua. Es decir, no es inherente al sistema, a la gramática, no son sexismos de lengua, luego podemos discutirlo, sino valores que adquieren el uso a causa de la intencionalidad de los emisores o de sus prejuicios ideológicos, lo que se llama sexismo de discurso y que yo he llamado en las dos diapositivas anteriores sexismo consciente. Es decir, se aprovecha la lengua para conseguir un propósito que revela claramente el sexismo de la persona que está utilizando esa lengua. Pero también hay un sexismo inconsciente. Y miren, les voy a enseñar dos pequeñas investigaciones que he hecho con, en primer lugar, mis estudiantes. En un examen de lengua española yo puse esa frase. Mis estudiantes que están haciendo ahora sus exámenes del primer semestre están expectantes. 41 mujeres contestaron, yo les preguntaba que definieran gramaticalmente la palabra estudiante, ¿no? El sustantivo, contable, cuál es su género, cuál es plural, etc. Bien, pues de esas 41 mujeres, el 24% dijo que el género de esa palabra era masculino y el 42% dijo que era femenino. Los que no contestaron es que no hablaron del género. Pero fíjense que no hay nada en la frase que nos diga el género de la palabra estudiante, porque la hice muy bien pensada, puse mis en lugar de los, puse expectantes en lugar de nerviosos o preocupados, para que no se produjera ningún equívoco. Entonces, ¿qué hace que de 41 mujeres el 24% diga que el género de estudiantes en esa frase es masculino? Creo que es un sexismo inconsciente, es decir, no creo que esas mujeres sean sexistas, pero es el sexismo que tenemos en, digamos, la sociedad patriarcal, lo que se llama el patriarcado. Y a ese propósito, esta viñeta, donde se le pregunta a una maestra cómo se forma el femenino, y la maestra dice, partiendo del masculino, fíjense, partir de, hablamos del origen de la sociedad patriarcal. La O final se sustituye por la A. Y la estudiante pregunta, señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? Y dice, el masculino no se forma, existe.
¿no? Entonces ahí tendríamos ese ejemplo de es la sociedad la que va conformando nuestra cabeza para que tendamos a modelos masculinos. Pero otra pequeña investigación que hice con estudiantes de cuarto de la ESO, la educación secundaria, estudiantes que tienen 15, 16 años, donde yo les pedí que pensaran en alguien que fuera mundialmente célebre, protagonista de una novela, persona clave en tu vida, poeta universal y ejemplo a seguir. Fíjense que las palabras están elegidas para que no haya diferencia de género. Mundialmente célebre, la palabra protagonista tiene género masculino y género femenino. Persona es una palabra epicena que es de género femenino, ¿no? La persona. Poeta designa indistintamente a hombres y mujeres. Y ejemplo es digamos, metafóricamente, no designa ni a hombres, solo a hombres o solo a mujeres. Bien, pues de 16 respuestas que recibí, que ahí está la muestra, lo que me interesa es enseñarles esto. La pregunta número 1, que era mundialmente célebre, hay 3/4 partes dedicadas a hombres y solo un 23% son mujeres. La pregunta número 2, que era protagonista de una novela, lo mismo. Mayoría de protagonistas hombres frente a un 41% de mujeres. Pero miren la pregunta número 3, la que se refiere al ámbito privado, familiar, personal, porque se preguntaba por una persona clave en tu vida. Es el único en el que ganan las mujeres. Mi madre, mi abuela, mi hermana, con un 60%, frente a personas claves, hombres, 40%. Pero a mí, el que me parece más salvaje es el resultado de la pregunta 4, que era poeta universal. Fíjense que solo un 11,77% son poetas mujeres y la gran mayoría poetas hombres. Cuando volvemos al ámbito privado, personal, ejemplo a seguir, también hay una igualdad entre hombres y mujeres, porque no solo es la familia, ¿no? Mi padre, mi madre, mi hermana, sino también pues Rafael Nadal, si hay respuestas de todo. Pero fíjense en la pregunta número 4. ¿Qué es lo que está fallando? O bueno, ¿por qué se produce eso? Porque el canon literario, el canon científico, el canon histórico, el canon artístico en la enseñanza siempre nos ha ofrecido modelos de hombre. Por eso recurro otra vez a la mención que ha hecho Liria de la sociedad patriarcal es la que ha conformado un mundo en el que solo pensamos en hombres, ¿no? ¿Y dónde está el problema entonces? En la educación. Es decir, no el problema, sino cómo podemos revertir esta situación en la educación. Es decir, como señala esta catedrática de la Universidad Carlos III, ni en la universidad, ni en los grados, ni en los posgrados, pero tampoco ni en primaria, ni en secundaria, ni en los libros de texto, aparecen contenidos sobre las mujeres en la historia. Por eso tantos esfuerzos en la actualidad por presentar mujeres científicas, personajes, mujeres clave en la historia, escritoras, novelistas, poetas, presentar modelos de mujer, ¿no? Mujeres técnicas, por ejemplo, se habla de que las carreras técnicas tienen poca presencia femenina en ingenierías, en informática. Entonces, se está intentando revertir la situación patriarcal de que el canon sea siempre masculino, ofreciendo contenidos educativos con modelos de mujer. En todo este punto social, que como ven, la lengua poco tiene que decir, es decir, lo que tenemos que hacer es cambiar la sociedad. ¿Y cómo la cambiamos? Es pues con la lucha diaria que se está haciendo, que se ha llevado a cabo en Argentina, por ejemplo, al considerar la violación de las mujeres detenidas desaparecidas como un crimen diferente al de la tortura. Pues en el caso de la lengua, una de las luchas que se puede hacer es la que se llama el lenguaje inclusivo. Es decir, cómo se puede visibilizar a la mujer en la lengua. ¿Es necesario? Pues ya saben que la academia les dirá que con todos, salgan todos al recreo, es un genérico que se refiere a hombres y mujeres.
Pero ¿por qué no visibilizamos a la mujer? ¿Por qué no podemos decir salgan todos y todas? Entonces, de ahí esa viñeta con la que he querido introducir el tema del lenguaje inclusivo. Bien, sobre el sexismo lingüístico hay dos campos. Uno, el sexismo lingüístico, cómo se puede resolver, por ejemplo, cómo evitar que Sebastián de Covarrubias defina la A con que la pronuncia mejor el hombre que la mujer. Y el segundo campo es cómo visibilizar a la mujer con la lengua. Por uno es cómo evitar términos sexistas, términos misóginos, marcas despectivas referidas a la mujer, y por otro lado, cómo visibilizarla. Sobre la discriminación lingüística, el sexismo lingüístico, he traído dos breves vídeos de algo que sucedió con una diferencia de meses en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta del Senado, y en España con la presidenta del Senado española. Dos mujeres, presidentas, una vicepresidenta y otra presidenta, y que traen el debate de la palabra presidenta, que parece que es un debate que no se va a terminar nunca. Entonces, son unos breves segundos. Senador Mayán tiene la palabra. Presidente, bueno, para que se fije... Presidenta, perdón, senador. Presidenta. Presidenta. Bueno. Gracias. Disculpe, presidenta. Vamos a hacer votación. Senador Mayán. Así que, presidente, solicito que se vote el proyecto, en general y en particular. Bien, se va a... Presidenta. Presidenta. No tiene sexo la palabra presidente. No, eso lo dicen los machistas. No. Corrijo, entonces, presidenta. No, de ninguna manera. Y ahora vamos al ejemplo español. La reacción de Cristina Fernández de Kirchner fue remarcar el final, presidenta, y miren la reacción española. Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta del senador González Robato Perote del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señora presidente. Gracias, señor ministro. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el señor ministro del Interior. Es decir, la presidenta del Senado española jugó con la ironía, jugó con la lengua y reflejó, tratando de senadora a este senador, reflejó el sexismo lingüístico que había cometido, la situación de sexismo lingüístico que había cometido este senador. Entonces, ¿el problema está en el sistema gramatical de la lengua? ¿El sexismo está en la lengua? No, hacemos sexismo con la lengua. Vamos a ver si puedo pasar. A ver, aquí. Porque, como nos señala la academia, fíjense que la palabra presidenta está en el diccionario de la academia, que repito, no es una institución que se marque por su feminismo, está desde 1803. Entonces, ¿qué pasa? Que si estás en contra de decir presidenta, pero siempre dijiste sirvienta, el problema no está en la letra, sino en el sistema. Y volvemos a un sistema patriarcal que admite como normales las palabras acompañanta, ayudanta, asistenta, cenicienta, clienta, comedianta, dependienta, gobernanta, que además no era gobernanta de un país, sino gobernanta de un hotel, infanta, parturienta, es decir, como ven son cargos inferiores al de presidenta, y en cambio presidenta parece que molesta más. Entonces, como señala esta viñeta, el problema no es que el sexismo esté en la lengua, sino que hacemos sexismo con la lengua. Y por eso tenemos todas las guías de lenguaje inclusivo. Aquí he traído dos ejemplos, uno español, uno mexicano, para intentar con estas guías abogar por los términos colectivos, las personas, el alumnado en lugar de los estudiantes, intentar buscar recursos para visibilizar al hombre y a la mujer. Y tenemos esas guías en muchas lenguas. Tenemos en portugués, he traído un ejemplo del portugués,
Un ejemplo del italiano, porque como estamos en el Instituto Cervantes de Milán, que ya nos habría gustado estar presencialmente en esa ciudad, pues ¿qué recurso está haciendo el italiano de usar la schwa o el asterisco? ¿Qué está sucediendo en el francés? Y lo que tenemos en el español. Aquí tenemos diferentes recursos. Utilizar términos como todas las personas, es decir, colectivos que engloben a todos los géneros, porque además con todas las personas ya no hay una concepción binaria del género, sino que se incluye cualquier ser humano. A diferencia del todos y todas, que tiene el problema del binarismo. Precisamente para evitar el binarismo, la solución que se utiliza en muchos países de Latinoamérica, el caso de Argentina, lo hemos visto en la nota al pie de página que ha puesto Liria, o en estas viñetas en estas fotos de egresades, o de Chile, niñes. Tenemos también la X y la arroba, pero suelen ser marcas gráficas, no se pueden pronunciar. Entonces, la opción española es todos y todas, o la opción de buscar colectivos. Otras opciones, por ejemplo en Argentina, es usar la E, con lo cual la conjugación pronominal quedaría como la camiseta que tienen en la foto, pero en lugar de escandalizarnos, incluso yo como profesora de lengua, en lugar de escandalizarme por este uso, tengo que pensar que es una opción discursiva, es una opción política, es una opción ideológica que podamos jugar con la gramática, permitiéndolo, las herramientas que nos proporciona la gramática, jugar con la gramática para visibilizar a las mujeres. Y, por ejemplo, el uso de la E ha llegado incluso al lenguaje institucional. La despedida del Día de la Independencia del presidente de Argentina, en un discurso institucional formal, dice esto. Cuando me vaya del gobierno quiero que tengamos una Argentina federal, donde cada argentino tenga la posibilidad de encontrar su futuro en el mismo lugar donde nació, que pueda vivir allí feliz y que el día que muera pueda decir qué feliz fui viviendo en el lugar donde me tocó nacer. A todos, a todas, a todes, feliz Día de la Patria. Otra Argentina. A todos, a todas, a todes. Pero fíjense que empieza diciendo donde cada argentino. Eso tiene que ver con algo que dijo Liria. La capacidad que tenemos de decir o escribir un texto entero usando el lenguaje inclusivo. Es una tarea dificilísima, por no decir imposible. Es una tarea que en el habla espontánea es muy difícil de hacer, porque como hemos estado, digamos que nuestro cerebro está configurado, nuestra gramática está configurada hacia el uso del masculino genérico, el todos, los argentinos, para referirse a argentinos y argentinas, pues es muy difícil en el habla espontánea buscar fórmulas continuas de lenguaje inclusivo. Pero el hecho de usarlo, aunque sea para iniciar un discurso, aunque sea en algún momento clave, o sobre todo cuando escribimos algo que planificamos, por ejemplo, yo cuando escribo a mis estudiantes un correo electrónico, mi encabezado siempre es queridas estudiantes, queridos estudiantes. Ahí me esfuerzo y mientras escribo sí me da tiempo de planificar y de pensar cómo buscar palabras que engloben a los dos géneros, del tipo, si alguna persona tiene una duda puede ponerse en contacto conmigo, quien tenga alguna duda en lugar del qué, quienes tengan alguna duda, es decir, a la hora de escribir tenemos una mayor capacidad de reflexionar y de planificar para intentar usar el lenguaje inclusivo. A la hora de hablar es más difícil, pero se está consiguiendo. No tienen más que escuchar a las personas que se dedican a la política, ver cómo desdoblan todos y todas, o en este caso del presidente argentino, pues el uso de todos, todas, todes. Es decir, que hacer esto es una decisión política, un compromiso con el tipo de sociedad en el que a mí me gustaría vivir. Entonces,
bueno, a la derecha la foto que tienen es una imagen gráfica y obviamente lo que tenemos es resistencia al cambio. No solo en los casos que hemos visto de presidente político, sino todas estas viñetas en las que se discute, se critica por qué usar la arroba, por qué usar la X, y es verdad lo que dicen cuando señala que las letras no son sexistas, es decir, la lengua no es sexista como sistema. La gente es sexista, es decir, el discurso es sexista, la sociedad. Si quieres educar en la igualdad de oportunidades, no necesitas escribir como si te faltasen vocales en la ruleta de la fortuna. Bueno, es que a lo mejor sí, a lo mejor a través de la vista también consigues una reflexión del cambio que necesita la sociedad, ¿no? Entonces, aquí ven diferentes viñetas donde hay una resistencia al cambio. Pero fíjense, la propia academia ha ido cambiando, porque en el 2005 consideraba que los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas, decía, este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. Y en el año 2020, cuando publican su informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, miren cómo comienza. Ni condenar ni exigir. Ya ha habido un cambio en 15 años. O cuando señalan el segundo párrafo lo que les he subrayado. Desdoblar atinada y oportunamente el género es un acto de cortesía, de referirse de forma más explícita a la presencia de la mujer. O al final, cuando dice aconsejar los desdoblamientos de forma oportuna y atinada, así como el uso de genéricos, epicenos y colectivos, que es por lo que aboga la academia, usar personas, juventud, constituye una justa referencia a la presencia de la mujer. Es decir, fíjense cómo ha sido posible cambiar la gramática, y cómo la propia academia ha conseguido cambiar su postura sobre el lenguaje inclusivo. Queda mucho trabajo, pero hay pasos que se van dando. Por ejemplo, a mí me gusta este ejemplo del seleccionador de la Selección Femenina Nacional de Baloncesto, que en sus ruedas de prensa siempre usa el femenino cuando habla. Él dice, jugamos contentas, jugamos tranquilas, y cuando le preguntaron por qué usaba el femenino, respondió, pero si son todo mujeres y el único hombre soy yo y ni siquiera juego. Es decir, como señala la cita de la izquierda, esos son los detonantes que empiezan a impulsar un cambio gramatical en una lengua. Son más lentos, son más complicados. Probablemente ninguna de nosotras veremos si se acaba imponiendo la E o si se acaba considerando que pueda haber un femenino genérico cuando hay mayoría de mujeres. Por ejemplo, en estas 145 personas que estamos, la mayoría femenina, si pudiéramos usar el femenino para hablar de nosotras y que incluya a 1, 2, 3 hombres que estén apuntados, que estén asistiendo a esta conferencia. Pues no lo podremos ver porque los cambios gramaticales son lentos, pero hay que empezar en algún momento, ¿no? Si no, todavía estaríamos hablando latín, si no hubiéramos empezado a intentar cambiarlo. Y la propia academia pues ha ido haciendo el cambio, pues desde el diputado en las Cortes de Cádiz, porque no había mujeres en las Cortes, a la diputado en la Segunda República, porque ya había mujeres en las Cortes, a la actual, la diputada, se está demostrando que la gramática sí se puede cambiar, ¿no? Y así ya tenemos la abogada, la jueza, la árbitra. Es verdad que también tenemos la juez, la árbitro, la abogado, pero ¿cuál es nuestra decisión, de nuevo, política, ideológica, para que se refleje en la sociedad? Pues cuando alguien nos dice, ella es médico, corregir, no, médica. O la científico, no, la científica. Porque ya la academia tiene más profesiones en femenino en su diccionario de las que nosotras normalmente usamos. Vedela, detectiva, por ejemplo. Edila. Es decir, que vamos a aprovechar
que hay muchísimas profesiones que ya tienen el femenino, la abogada, la jueza, la árbitra como forma propia, y tengamos como decisión política e ideológica insistir en el uso de estos femeninos. También hay masculinos convertidos a partir de términos femeninos. El modisto, el amo de casa, el azafato, son los masculinos que surgen de los femeninos, la azafata, la modista, el ama de casa. Pero como ven son menos porque lógicamente el acceso de las mujeres al mercado de trabajo es mucho mayor. ¿Qué queda por hacer? Marcar lo que es sexista en la lengua sin eliminarlo, pero sí marcarlo. Por ejemplo, la expresión sexo débil. Si la quitamos, no seremos capaces de entender la literatura del siglo XIX. Pero si ponemos, como pone la edición de 2014, se usa con intención despectiva, ya hay una marca sobre que no debemos usar la expresión sexo débil para referirnos a las mujeres. O trabajo que queda por hacer, todas las asimetrías que ustedes conocen. La diferencia entre ser un zorro y ser una zorra, o la diferencia entre un gobernante y una gobernanta, o la diferencia entre fulano y fulana. Es decir, queda trabajo por hacer, pero desde el campo de la lengua ya se está trabajando para transformar la gramática. Es decir, ¿se puede cambiar la gramática? Sí. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues siempre. Muchísimas gracias. Ahora sí. Yo creo que estaba Sara. Yo encendía, tú apagabas. Yo encendía, tú apagabas. Muchísimas gracias, Noemí. Ha sido muy interesante y yo creo que además los ejemplos que has puesto nos han permitido a todos comprender de qué hablabas cuando hablabas de si el lenguaje o las personas somos sexistas. Y yo creo que esto también nos ha ayudado a comprender un poco la ponencia de Liria, que a veces parece que hablamos de querer rebelarnos contra el lenguaje o jugar con el lenguaje como si fuese algo frívolo, que no sirve de nada, que primero hay que cambiar la realidad y después cambiar el lenguaje, pero estamos viendo que el lenguaje también nos permite, como nos ha mostrado Liria, visibilizar, en el caso de Argentina, el género, la ideología machista pues de los torturadores. Entonces yo creo que es cierto que tiene que cambiar la realidad, pero no podemos desdeñar el potencial que tiene la lengua, el uso que hacemos de la lengua para poder también visibilizar y sensibilizarnos ante la complejidad en la que vivimos. He estado viendo algunas de las intervenciones en el chat y invito a todas y a todos y a todes a que por favor empecéis a escribir vuestras preguntas. Una de las preguntas que hacían era si vamos a poder pasar al público vuestras presentaciones de PowerPoint, Liria y Noemí. Entonces yo creo que nuestras colegas del Cervantes, Sara, Cristina, nos diréis cómo podemos luego facilitar las presentaciones de PowerPoint. Sí, perfecto. Cuando nos digan las mandamos. Genial. Pues empezamos entonces con el turno de preguntas. Tenemos 150 participantes, así que yo estoy segura que hay mucha gente con preguntas. Tenemos la primera pregunta. Han levantado la mano MJ Funes. No sé si es que no puede hacer la pregunta a través del chat o le damos la palabra. Sara. ¿Sí? Acabo de abrir el micrófono, a ver si... Quizás sea mejor a través del chat, ¿eh?
Sí, sí, pero... Sí, mejor a través del chat. Sí. ¿Se oye? Sí, sí. Si es posible hacerlo a través del chat. Como quieras, como quieras. Bien, no, únicamente yo como escritora quisiera aportar mi visión acerca del lenguaje sexista y me gustaría que palabras tan hermosas como artista, poeta, persona, se potenciaran y se aprovecharan al máximo, porque no veo lógico el que se haga un plural terminado en E, si en cambio hay profesiones que terminando en E se transforman en la A. Me parece más sencillo y más lógico dentro de la ley de economía lingüística y de lo que él habla a base de uso dicta, me parece más sencillo deslindar O y A, y cuando hay términos que acaban en consonante, como ha citado antes edil o bedel, veo un poco absurdo el que se le añadan más letras. No quedamos más femeninas por eso. Tenemos, afortunadamente en español tenemos unos artículos fantásticos que incluso singularizan, no tenemos que usar solamente él o la, podemos usar uno, una, y pronombre, y en fin, me parece que va en contra de la economía lingüística el transformar palabras que incluso estéticamente a veces pues quedan un poco estrambóticas. No creo que por eso quedemos más femeninas o menos. Yo abogo desde luego por potenciar al máximo palabras que acaban en A y abarcan a los hombres. ¿Contesto yo? Bueno, como dice la academia, ni condenar ni exigir. Es decir, yo creo que todo vale. Porque fíjate, a mí me produce a veces rabia, ahora que acabas de decir palabras que acaban en A, que una palabra como políglota ahora se admita también polígloto. Porque digo, me cachis, para una que teníamos que acababa en A, claro. Con esto de visibilizar a los géneros, pues de la misma manera que está políglota, pues tiene que estar polígloto. Si yo quiero defender coherentemente que se diga presidenta, jueza, vedela, edila, pues me tengo que fastidiar y que se diga polígloto. Pero eso implica que quizás en el futuro, futbolista, artista, novelista, estas palabras que has dicho, igual que cambió modista, que tiene el mismo final, cambió a modisto, cuando existió durante un tiempo el modista. ¿Quién nos dice que no va a cambiar a futbolista, artista, novelista? Es decir, son cambios que nosotras no los veremos, porque la gramática tarda mucho en cambiar, porque son cambios del sistema, y entonces ahí el sistema es más resistente al cambio, pero las decisiones que tú tomes a la hora de hablar son esas decisiones políticas e ideológicas. Que prefieres decir artista, jueza, vedela, estupendo. Que Argentina decide usar el todes. Piensen, por ejemplo, que la ley trans que se está debatiendo todavía en España, en Argentina fue aprobada desde 2010. Es decir, ya tienen la concepción del no binarismo del género mucho más arraigada, creo que fue en 2010, ¿no, Liria? Es que está apagada. La tienen mucho más 2012. arraigada. 2012. La ley de matrimonio y adopción homosexual. 2012, ley de identidad de género. Claro, es decir, ya son 10 años donde también hay un tercer género, un cuarto género, que no se ve representada ni por la O ni por la A. Quizás por eso Argentina usa más el todes que España. Entonces, no sé, yo creo que todo vale mientras tengamos la decisión de usar el lenguaje para visibilizar en la sociedad. Obviamente el lenguaje no puede transformar la sociedad, pero sí puede, con ese esfuerzo que hacemos de visibilizar, sí podemos ir provocando esos cambios en la lengua. Gracias, Noemí. Úrsula Mouroso pregunta si tenéis alguna recomendación sobre algún vídeo corto, TED Talk, del lenguaje inclusivo, pero centrado específicamente en el colectivo LGTB+.
Tengo que pensar, es un colectivo muy potente en la Argentina y tengo una amiga queridísima y colega también de Noemí, que es una gran militante de ese movimiento y seguramente me va a dar buenas referencias. Quizás en las PowerPoints, cuando las compartamos, podéis incluir para todas esas referencias de vídeos o algún documental o alguna charla. De hecho, esta colega común, que es profesora y artista, tiene un poema recitado, ¿te acuerdas, Liria? Donde usa sistemáticamente la E, que si lo podemos rescatar, porque nos lo envió por WhatsApp, podemos enviar el vídeo. Yo lo pido. Yo he visto, porque sé que nos queda nada, pero he visto acá una pregunta que dice, ¿los criminales argentinos que violaron mujeres fueron incriminados y castigados? Y eso sí lo quiero responder rápidamente. Yo creo que tiene que ver con estas nuevas posibilidades en el decir, en las estrategias lingüísticas, en los enunciados políticos. La Argentina es el único país del mundo que tiene como política de Estado verdad, memoria y justicia. 250 sentencias hubo hasta ahora, 1013 genocidas en prisión, pero todavía quedan 300 sentencias. O sea, es una larga lucha que continúa, es una larga deuda, pero hay 1013 genocidas en prisión y quiero recordar que en 2017 el cerebro del plan burocrático del terrorismo de Estado, Jorge Rafael Videla, murió en prisión común, mientras que el general Augusto Pinochet tuvo la fortuna de morir en su lecho asistido por su familia. Entonces yo creo que, a ver, son datos materiales, pero yo creo que es en función de la historicidad de esos datos que se habilitan nuevas maneras de decir, nuevas búsquedas y nuevas transformaciones. Gracias, Liria. Creo que nos da tiempo a responder rapidísimamente a la última pregunta de Pia Brugnatelli, no sé si estoy pronunciando correctamente su apellido. Comenta que trabaja para un editorial de libros de escuela y ve que todavía se enseña a las niñas que el feminismo se forma a partir del masculino, como contaba la historieta. ¿Sería una buena idea cambiar el método de enseñanza o corremos el riesgo de que sea demasiado difícil para las niñas? Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, en la educación infantil y primaria, el discurso de las profesoras, de las maestras y de los maestros sí es inclusivo y ya hace que los niños y las niñas desdoblen de una manera totalmente inconsciente. Si se está logrando eso, la gramática cambia, cuando ya desdoblas inconscientemente. Yo tengo que pensarlo, porque claro, yo estoy educada en el modelo del masculino genérico, pero la hija de mi compañera de despacho, cuando tú le dices, ¿cuántas niñas hay en tu colegio? Cuenta y dice 7. Digo, pero no, ¿cuántos niños hay en tu colegio? Dice 7. Digo, pero son tan poquitos en el grupo. Dice, no, hay 7 niños y 14 niñas. Dices, es que le he preguntado por niños y ha pensado solo en masculino. O ella misma dice, me voy al parque a jugar, digo, ¿con tus amigos? Y ella contesta, con mis amigos y con mis amigas. Y es una niña que tiene 8 años. Es decir, la labor que están haciendo las maestras y los maestros en la educación infantil para desdoblar está haciendo que vayan adquiriendo ese lenguaje inclusivo de manera inconsciente, ¿no? Y eso ya pues es un cambio hacia la sociedad, en el progreso hacia una sociedad igualitaria. El método de enseñanza, por ahora, como ves, es solo discursivo, el trabajo de las maestras y de los maestros. Todavía los libros de gramática, pues habría que buscar en la versión escolar de la gramática de la academia, pero claro, esa no te la puedes llevar para enseñar a un niño, pero sí para adaptar el material de enseñanza en la que se habla de la forma en género, se habla de masculino y femenino y se dan ejemplos masculino y femenino, pero no se explica que uno viene del otro, ¿no? Como decía la viñeta. Entonces, una forma de evitarlo es que en los libros de texto para los niños se explique el género masculino y el género femenino como 2 piezas independientes, no que una proceda de la otra. Ahí vamos a tener el problema del genérico, ¿no? O vamos a tener el problema de cuando decimos el hombre es mortal, ¿no? El hombre y la mujer son mortales, es decir, cómo recurrir a las frases que son verdades universales, ¿no?
o decir los hombres de las cavernas, los hombres y las mujeres de las cavernas. Es decir, tiene muchas dificultades, porque el lenguaje inclusivo, más que un sistema gramatical, es una decisión política, ideológica, de intentar influir en la sociedad mediante la lengua. Pero es verdad que ninguna de nosotras, a la hora de escribir un artículo académico, usamos el lenguaje inclusivo, porque todavía hay algo en el sistema que se resiste a que lo cambiemos. Entonces, muy buena pregunta lo de la educación infantil, porque, ya digo, en el discurso oral, ya las niñas y los niños están automatizando el desdoblamiento. Muchas gracias, Noemí. También Esperanza Román ha compartido, de hecho, en el chat un enlace a unos podcasts de Artemis López sobre el lenguaje no binario. Y de hecho creo que en Argentina, quizás Liria sabes tú más que yo, pero creo que hasta hay un grupo musical para niños que se llaman como los canticuénticos o algo así, que ya están incluyendo lenguaje inclusivo en las canciones para niños pequeñitos. Eso no lo sé, pero sé que la banda de rock de mi hijo menor se llama Les Otres. Son adolescentes de esta ola y yo creo que eso es fantástico. Se estrenó en el Bafisi, en el Festival de Cine de Buenos Aires, una película que algún día, si llega a Europa, sería maravilloso. Es un documental que se llama Sexo y Revolución, que es sobre la creación del Frente Homosexual de Liberación en el año 69 en la Argentina, y que recorre el sexismo hacia los homosexuales, hace toda una larga historia, y así como hablé de las mujeres que previo a la dictadura estaban inscritas en organizaciones revolucionarias dentro de una estructura patriarcal, esa es la misma denuncia de los viejos militantes homosexuales, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que recordé cuando decimos el lenguaje, la realidad, el lenguaje cambia la realidad impacta en el lenguaje. Yo recordé una frase de Emile Benveniste, que a una profesora mía de lingüística le encantaba citar, a Beatriz Lavandera, que ya murió hace muchos años, que decía, Benveniste, la lengua recubre el mundo. Entonces yo no sé si hay posibilidad de pensarlos separados. Yo creo que tiene que ver, a mí me gusta más, pero yo no soy lingüista en absoluto, solo soy escritora y crítica literaria, llamarlos como horizontes de decibilidad, ¿no? Y siempre recordar algo que decía Roland Barthes, la lengua es fascista, no por lo que impide decir, sino por lo que obliga a decir. Lo cual es muy interesante porque nos obliga a las reglas, pero como no nos impide nada, también nos da un lugar para la rebeldía. Ahora, lo que quiera la lengua, como decía don Saussure, ¿quién sabe? No lo sabe. Muy bueno. Muchísimas gracias. Y mira, fascista acaba en A. Vaya mala pata. Vaya mala suerte. Bueno, yo creo que este tema daría para muchas más sesiones. Lamentablemente tenemos ya que cortar. Pero quería dar las gracias de nuevo a Liria, a Noemí por todo el cariño, su tiempo y dedicación compartiendo con todas nosotras sus conocimientos, y gracias de nuevo al Instituto Cervantes de Milán por invitarnos. Ha sido un verdadero placer y esperamos que este primer contacto sea el primero y no sea el último, que haya muchas más colaboraciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. A todos. A todos, a todas, a todos, muchísimas gracias. Simplemente quiero recordaros que este fin de semana, 27-28, tendremos acceso a la proyección del documental ¿Qué coño está pasando?, de Rosa Márquez y Marta Jaénes, y que el lunes que viene nos volveremos a ver a las 6 para el encuentro con las directoras. Así que nada, simplemente que os tenéis que inscribir a los eventos, igual que habéis hecho para los anteriores, y nada, que acabéis de pasar una maravillosa tarde y una buena semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todas.